están? Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ya lo tenemos ahí también a Roberto. Roberto, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Por favor, gracias a vos. Primero les agradezco a todos la presencia, la verdad que estuvo muy buena la convocatoria, muchas personas se anotaron, siempre pasa que alguna cuestión sucede y ahí algo, no todos se conectan, pero me pareció genial que se inscribiera alrededor de unas 60 personas, así que buenísimo. Bueno, antes de arrancar, les voy a comentar lo que tenemos para este viernes, que es un taller de lectura que vamos a estar haciendo con Laura Ponce, que es similar al que estuvimos haciendo hasta la semana pasada con Hernán Carbonell. El de esta semana es sobre cuentos de ciencia ficción, se llama Perspectivas Latinoamericanas, y vamos a estar leyendo 4 cuentos de 4 autoras y autores argentinos, aunque se va a abordar la ciencia ficción de modo general. Laura Ponce, además de escritora, es editora, especialista en ciencia ficción, así que a los que les interese, y si no han incursionado en la ciencia ficción, por ahí les puede llegar a interesar, no es solamente robots y marcianos, hay otras cosas dentro de la ciencia ficción, así que puede ser muy interesante. Incluso si no les interesa la ciencia ficción, a modo general hay muchas cosas que les pueden llegar a interesar. Eso en cuanto a los talleres de lectura. Estamos preparando otros, espero poder cerrar la programación esta semana, así que seguramente les vamos a estar informando a través de las invitaciones que hacemos por mail y a través de nuestras redes sociales, así que estén atentas y atentos ahí a las redes para que lo sepan. Además de eso, otra cosa que también para los que estén o las que estén interesadas en ejercitar la escritura, tenemos 2 clínicas de narrativa. A partir del mes de marzo vamos a incorporar una clínica más. Las coordino yo y son 2 encuentros que se hacen una semana. La primera quincena de marzo va a ser la primera y la segunda quincena de marzo va a ser la segunda, donde los participantes son los protagonistas, es decir, los propios participantes leen sus propios cuentos y se les hace una devolución. Es un taller acelerado de narrativa, y hasta ahora hemos tenido muy buena recepción. Todas las personas que han participado hasta ahora están re contentas, algunos ya reservaron, así que los que se quieran sumar, hay habilitado un formulario ya, seguramente también lo vamos a estar informando a partir de la semana que viene, para reservar el cupo, porque digamos, la capacidad es limitada, hasta 10 personas por grupo. Bueno, dicho todo esto, aparte de eso, como un adelanto, y esta charla que vamos a tener hoy con Roberto es parte de lo que nosotros tenemos, la actividad que tenemos, que es el ciclo de escritores y sus libros dentro del club de lectura, y la idea es conocer la obra de un autor a través de uno de sus libros. Este mes estuvimos leyendo Un regalo de Papá Noel, que es este libro para los que no forman parte del club de lectura, porque esta charla es abierta, no solamente están los del club de lectura, sino que pueden estar otras personas. Es el libro que estuvimos leyendo, hicimos todo un repaso por todos los cuentos, la semana pasada hicimos todo un repaso cada uno de los cuentos de qué se trataba. Además, hicimos una introducción sobre quién es Roberto y más o menos de qué se trataba el libro. También compartimos uno de los cuentos que está en el libro, que lo tiene de manera libre y gratuita en nuestra biblioteca de cuentos, además de otros cuentos que pueden pasar ya a mirarlos si quieren. Y hoy lo que empezamos a hacer a partir de este año es tener una charla con los autores, porque nos parecía más interesante si lo tenemos en vivo y podemos conversar con ellas o ellos. Así que bueno, hoy vamos a conversar con Roberto. Yo paso un chivo, porque además Roberto, además de este libro, que es su último libro de cuentos, tiene una novela que se llama Washington, que es esta, yo la tengo, esta la tengo, y también otro libro de cuentos que me parece genial también, fue el primer libro que leí de Roberto y uno de los que más me gustó, que es Los otros hijos, que fue editado por la editorial Zona Borde hace unos años, acá a ver si lo puedo ver la fecha, 2016. Y son unos cuentos que están buenísimos, y además varios de estos cuentos ganaron premios. Así que el que tenga curiosidad por otras cosas de Roberto Montaña, tiene otros libros. Además hay una novela, y sobre esto me vas a decir después, Roberto, así ya también lo mencionamos, que justamente fue premiada y que ahora está por ser publicada en España, ¿era la cosa? ¿Me corriges? No, la novela ¿O en Francia? sacó en Francia. Ahí está. En Francia. Ahí En está. Francia, sí. Pero la Sí, sacó, porque el jurado, ¿qué editorial la sacó?
No, la novela en realidad iba a salir el año pasado, pero bueno, por el tema de la pandemia, la editorial como que publicó menos de lo que del cupo, que publicó prácticamente nada, porque ellos Sí. tienen toda una industria, ellos tienen todo armado, es como tienen festivales armados, o sea, no es solo el libro, sino que tienen toda una industria armada como para publicitarlo, promoverlo, tienen festivales, o sea, es una cosa para nosotros es como el paraíso, digamos, para nosotros impensable, porque vos recorres el país y te van llevando tu libro en diferentes festivales, pero bueno, no sé, el libro sale ahora en junio. ¿Y te vas a ir a pasear a En Francia? Francia. Y esa es la idea, vamos a ver Ojalá, si podemos. ojalá se Si mejore la podemos. situación y te puedas ir Ojalá, a Francia a recorrer ahí ojalá, ojalá. Francia y dar a conocer la novela. Bueno, buenísimo. Entonces, como para que más o menos tengan un panorama de más o menos cuál es la obra de Roberto. Y bueno, lo que yo quería hacer hoy era incursionar un poquito en el libro Un regalo de Papá Noel, que lo publicó la editorial Desde la Gente. Yo te digo, a mí me encantó el libro, me pareció un libro súper tierno, re conmovedor, me encantaron los personajes. Bueno, Gracias. a mí, aparte, me encantan tus cuentos, a mí me encanta cómo escribes vos, así que fue un placer leer el libro. Y también Gracias. recomendarlo. Yo creo que es importante esto, que a nosotros nos parece que es una puerta, o sea, darle la oportunidad a escritores y a escritoras a que otros lectores los lean. No solamente compartir el cuento en la página web, sino también difundir y hacer que se lean las obras. Entonces, yo te quería preguntar, para vos, porque por ejemplo, la última vez que le hicimos la entrevista la hicimos con Laura Ponce y era como una cosa como más abarcativa porque la teníamos justo a Laura para hablar de ciencia ficción y yo quería sacarle el mayor jugo posible. Pero en este caso, lo que te quería preguntar es, para vos, si tuvieses que definir cuál es el tema de este libro, ¿qué dirías? Bueno, el tema, digamos, es digamos, un tema que es recurrente siempre, digamos, en lo que escribo, que es el tema básicamente el tema, yo diría, hasta casi lo resumiría con una palabra, que es la redención. Ahí está. En el sentido que los personajes todos pasan por una situación traumática, o vienen de una situación traumática, o viven una situación traumática, y de alguna manera, de alguna forma, que está resuelta en la narrativa, digamos, en la ficción, no digo que la superan, pero hay una especie de reparación, de algo que de alguna manera hace que ese dolor pueda ser transitado desde otro lugar. Yo me parece que si tendría que buscar un tema, es ese el tema de la redención, digamos. ¿No? Eso, Hay algo que pasa en esos relatos que redime a los personajes. perfecto. Me parece genial, ¿eh? Me parece que es la palabra justa que engloba todos los cuentos. Y fue precisamente la sensación que yo tuve cuando los leí, y precisamente por eso algunos me parecieron súper tiernos, a pesar de que son cuentos, que no son cuentos fáciles tampoco, no es que sean cuentos felices, porque no son cuentos felices, pero sí son cuentos donde los personajes de alguna manera tienen esto que vos dices, de alguna manera se redime la situación, y eso me pareció genial, porque no caes en golpes bajos, tiene una poesía muy linda. Sí. Esa es, bueno, una de las claves del libro y generalmente que eso no estaba en Los otros hijos, por ejemplo, es el humor, que también está Exacto. en la novela. Para mí, o sea, yo voy a contar una historia trágica, si querés, bastante fea, o sea, con situaciones muy complejas, con historias muy complejas, pero a mí, digamos, la herramienta que yo literariamente más me funciona o me siento más cómodo es narrarlas a través del humor. O sea, con lo cual parece algo antagónico. ¿Cómo se puede hacer humor con el dolor, digamos? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema que se me plantea a mí como escritor? Es ir esa fina línea que separa, digamos, que me permite hablar con humor,
sin caer en la burla o sin caer en lo obsceno de reírse del dolor o de subestimar Claro. el dolor o de hacer que nada importa. O sea, yo hay que recorrer un camino en el cual los personajes tengan vida, pero que no caigan en la banalización del dolor, para decirlo de alguna manera. Claro. Eso es lo peor que puede pasar. Yo, digamos, trato de, porque hay muchas, no soy el primero ni voy a ser el último, digamos, hay muchas formas de abordar el dolor desde el humor. No hay muchos, pero sí hay muchos casos, muchos escritores que abordan me acuerdo ahora de O. Henry, por ejemplo. O. Henry tiene, que es alguien, un autor que yo admiro mucho, ¿no? O. Henry tiene mucho de eso. Pero creo que por ahí pasa el tema, por esa fina línea. Claro. Eso me da, es interesante, la verdad que lo tienen casi, por no decir todos los cuentos, en realidad todos los cuentos tienen esa cuota de humor, que es como que no terminas transitas el dolor de una manera un poquito más amena, menos difícil, y sigue siendo difícil, o sea, no digo que sean cuentos, Sí, por eso no son y hay que cuentos evitar los fáciles. golpes bajos, eso es lo que más trato de evitar, el golpe bajo. Eso, exactamente, eso a mí me pareció súper interesante también del desarrollo de todos los relatos. Y una cosa que también voy a destacar, porque me pareció muy buena, y por eso te considero muy, muy buen cuentista, es esta cosa de que vos arrancas todos los cuentos ya en tema. Una cosa que es súper difícil, ¿no? Viste que por lo general el escritor que empieza siempre tiende como a armarse toda una historia y entonces te armo la escena. No, vos empezás ya y ya Sí, sabes a mí para no me dónde va. gusta, no me gusta hacer perder tiempo al lector. Lo Yo cual no quiero tiene, tener, el lector tiene que quedar agarrado así. No me claro, gusta hacerle perder tiempo. eso está bien. Y yo, digamos, te hago este comentario precisamente porque, eh, digamos, si bien hay muchos lectores o lectoras dentro de lo que sería el club de lectura, también lo que nosotros proponemos son herramientas para aprender a escribir. Y una de estas cosas que me parece interesante destacar es eso, que a la hora de empezar un cuento tenemos que empezar con el tema de una vez y es lo mejor que podemos hacer precisamente para no hacer perder el tiempo al lector. Y no perderlo, además. Eso me pareció genial de todos los cuentos. Además, todos empiezan con una frase hermosa y súper contundente, así que está genial. De todas maneras, parte de lo que te quería preguntar justo ahora, vos, como ya vimos, tienes novela y tienes cuento. Lo que te quería preguntar, aprovechándote, es, ¿qué te gusta a vos de cada uno de esos géneros particularmente? ¿Con cuál de esos géneros te sientes más cómodo? Si es que con alguno de los dos te sientes más cómodo. Y en tu criterio, ¿qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de escribir un buen cuento? Bueno, mira, yo me siento cómodo en los dos géneros. Los cuentos, si vos te fijás, son cuentos más bien largos. O sea, yo no escribo corto. Soy de largo aliento, digamos, ¿no? Sí. En estos cuentos en particular, ¿viste? Los cuentos parece que en algún momento, o sea, yo sé cómo empieza el cuento, ¿no? En el caso del regalo de Papá Noel, todas las historias, viste que todos los cuentos están dedicados a una persona. Sí. ¿Ah? No es gratuito, porque la persona a la cual está dedicado me dio esa puntapié. O sea, esa persona por una anécdota, algo que dijo, algo que digamos que contó, todos tienen ese puntapié. Entonces, algo que pasó. O sea, te quiero decir, la ficción tiene un comienzo absolutamente anclado en la realidad. Para mí, yo necesito eso, que tenga un comienzo anclado en la realidad y que tenga un costado de humor. Con eso, así armo el cuento, así, de ese lugar parto yo con el cuento. Ahí está. Yo sé cómo empieza, que es así, de esa manera, ¿no? Empieza con esa historia. Claro. Ahora no sé cómo termina, no tengo control sobre cómo termina. Yo sé que es como que se va desarrollando, trato de no perder nunca el hilo, y eso es lo que más cuido, de no perder el hilo, aunque parece que me voy a cualquier lado. Por ejemplo, en La polera de Sartre empieza diciendo que él empezó a estudiar en la Facultad de Filosofía por una polera del abuelo.
¿no? O sea, vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Y eso se revela como 5 páginas o 6 páginas más adelante, cuando ya el Claro. cuento está bastante avanzado. Yo trato de mantener eso. A mí me resulta fácil eso. Más me divierte hacerlo de esa manera. Y no sé cómo termina. Y en ese sentido, a mí ese tipo de cuentos, los cuentos de Un regalo de Papá Noel, podría escribir un montón. De hecho, tengo un montón de cuentos que están afuera que no entraron en esa edición porque eran muy largos, que Javier, el editor, lo sacó, digamos, lo sacó con Ventino, porque, digamos, si no era muy largo. A mí me salen rápido y generalmente los escribo mientras estoy escribiendo la novela. Entonces es como una especie de más, no sé, como algo que me toma un descanso, ¿no? Algo parecido, salvando a distancia, decía Di Benedetto, ¿no? De sus cuentos, que obviamente esto eran magistrales, pero bueno, no es a lo que yo voy. Pero la verdad que yo tengo, o sea, la novela es otra cosa. Yo ahora estoy escribiendo la tercera y creo que última parte de la saga que empieza con Washington. Y estoy terminándola y esa novela, escribí una novela, o sea, donde un personaje, bueno, yo estoy conviviendo con Beto van a ser 8 años, porque esta es la tercera, por eso te digo, o sea que hace mucho que lo vengo conviviendo con ese personaje. Es otra cosa, o sea, es una cosa, un placer y no tan placer cuando no sale y así, o sea, Son procesos diferentes, digamos. me das a elegir, me pones un revólver y me decís una de dos, elijo, me siento más cómodo en la novela. O sea, me parece que es más como, no sé, me siento más cómodo. Pero para hacer la novela hago lo mismo que los cuentos. O sea, yo trato que no sobra nada. O sea, viste que en la novela uno puede improvisar más y alargarse, pero yo trato de que cada elemento de la novela tenga una función en el contexto global. Ahí está. No, es interesante esto. Es como que te pones a escribir cuentos como para relajar un poco. Me salgo de este personaje, voy con Y a otra veces para cosa. salirte de una historia que te obsesiona, porque digamos, Eso, acá entre entre la gente que nos está escuchando o viendo, debe haber muchos que escriben, digamos. sí, sí. Y Vos seguramente yo ya le estoy pidiendo a Lucía que después en un repetís ratito. Ay, se te está cortando, Roberto. en A una ver. reunión, Uy, qué pena. Se le cortó, me parece. Roberto, te perdimos. No te escucho. ahí, Ahora sí. No, te perdimos eso último que dijiste, ahora, que se ahora cortó. sí. Ahora sí te escucho, sí. No me acuerdo. Era justo lo más interesante que dije en toda la Esto es lo más entrevista. interesante. Bueno, Y escúchame. no lo recuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a seguir con que tiene que ver un poco con esto que venimos hablando, porque, digamos, lo que me interesa es más o menos conocer con qué procesos trabajas, ¿no? Para que también esto que decías, debe haber hay personas que escriben acá y todo lo que nosotros estamos charlando seguramente les va a servir a ellos también. Entonces, yo me preguntaba, una de las particularidades que tiene este libro de cuentos, y que vos ya lo mencionaste, es un poco, cada cuento se trata de un personaje, obviamente, es el personaje principal, y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que casi todos están escritos en primera persona, ¿no? Todos, Sí. salvo uno. Cuando llegué a ese cuento dije, ya iba la pregunta, ¿por qué este cuento en tercera y el resto en primera? Digamos, muchas veces esas voces nos convocan, y bueno, salió de esa manera. A veces, viste, cuando estás empezando a escribir, por ahí te recomienda probar otra, a lo mejor te sale mejor con esa, pero por lo general, quienes ya tenemos un poco de la gimnasia hecha, es como que ya sabes con qué voz vas a arrancar. Mi pregunta es, ¿por qué esos cuentos narrados todos en primera persona? Y acá destaco también una cosa, que cada cuento, la voz es totalmente diferente. A mí me pareció genial, o sea, todas las voces me parecieron geniales. Una de las voces que más me gustó fue justamente la del primer cuento, que es Un regalo de Papá Noel, que me pareció hermosa. Y además me llamó la atención porque justo el taller que hicimos la semana pasada, el taller de lectura, era cuentos narrados desde la mirada infantil. Entonces tocamos varios cuentos donde quien narra es un niño o una niña o un adolescente.
Y tu cuento, ese cuento está narrado desde la voz de un adolescente. Entonces me llamó muchísimo la atención, me encantó que cada uno fuera totalmente diferente, o sea, son totalmente creíbles las voces, y súper bien construidas, o sea, podemos ver a esos personajes a través de esas voces. ¿Por qué entonces escoger, o sea, qué te permite a vos hacer con ese cuento cuando vos escoges una primera persona? Sería una de las preguntas. ¿Y por qué ese cuento en tercera persona no lo narraste en la voz de ese músico? Está bien. Sí, tengo la respuesta. Eh, Bueno. la primera persona es porque a mí me sale, o sea, cada uno tiene, ¿viste? Un narrador. A ver, para mí, para ser un personaje empático, me sale mejor narrarlo en primera persona. Ahí Para mí está. es más fácil construirlo, porque no es solo lo que escribo, sino también lo que no se dice de ese personaje que te ayuda al que lo lee a construirse en su imaginación la frescura del personaje, a atrapar el personaje. No solo, porque ahí en el regalo de Papá Noel hay muchas cosas que no dice el personaje, pero que las percibe el lector. Lo que está sufriendo ese chico, que está solo, está prácticamente solo, no tiene amigos, no tiene nada, es una tras de otra. Eso no lo dice él, o sea, prácticamente o sea, no tiene autocompasión. Y yo creo que para eso, si yo lo tengo que narrar en tercera, necesitaría escribir mucho más y llenar mucho más de palabras, me parece, a mi manera. Para mí la primera le da una inmediatez y una frescura que no tiene ninguna otra lengua. Lo que pasa que obviamente que ninguna otra persona. Lo que pasa que también tenés que manejarlo con cuidado, porque fíjate que solamente esa virtud que yo estoy señalando, de que él ve todo de forma inmediata y se da cuenta de las cosas al mismo tiempo que el lector o la lectora, eso también va en detrimento que hay cosas que no puede saber de que suceden alrededor, o no puede, porque las desconoce, porque la única voz que se escucha es la de él. ¿Se entiende? Exacto. Sí. Entonces, para mí es una forma, la mejor forma de narrar este tipo de relato. Si vos te fijas en los otros hijos, es todo lo contrario, ahí no hay ninguno en primera persona, hay uno solo en primera persona. Pero bueno, pero está construido de esa manera. Y lo que pasó con Solista es muy sencillo, con ese relato. Ese relato yo lo narré en tercera para sacarme de la cabeza el personaje que me había resultado muy absorbente, Beto, de Washington. Entonces yo tenía muy pegada la primera persona. Entonces digo, voy a escribir un cuento en tercera. Y escribí ese cuento. Pero es de aquí que cuando lo escribo, yo digo, esto me parecía que daba para más, y terminé haciendo una novela de ese cuento. Ay, no me muero, ¿en O sea, serio? claro, gran parte de ese capítulo es la novela que fue premiada en el Casa de las Américas. Y Mira que es la vos. de Francia. Y la de Francia. Pero Es vos esa. escribiste primero el cuento y después o Claro, sea, yo te escribí salió el la cuento novela para sacarme la voz de Beto. de Beto, que lo tenía Ahí muy está. pegado. Y escribí un cuento en tercera. Pero el personaje, si vos te lo fijas, es muy Beto en otra versión, el personaje Claro. de Solista. Pero era para sacarme, o sea, es una cosa que me obligué a sacarme. Y después dio su fruto, la verdad que dio su fruto porque, bueno, fue esa novela que, bueno, pero fue Mira así, qué ese fue loco. el proceso. Qué Y loco yo eso. pensaba, y lo último que te digo, yo pensé que cuando lo leyó, Marín leyó, de hecho Marín iba a publicar la novela, pero cuando pasó esto, dijimos esperar, porque bueno, esperemos que salga ya y después vemos qué hacemos. Pero yo cuando leí los cuentos, le di un montón de cuentos, yo pensé que ese no lo iba a elegir. Y lo puso, yo creo que está bien que lo haya puesto Javier Marín, que es el editor, porque le da otro tono, corta un poco el tono de todos los relatos. Claro, exactamente. Y él lo puso por ese motivo. Yo creo que tiene razón, como generalmente tienen razón los editores. Usualmente tienen razón. A mí, la verdad, me resultó, es como una especie de pausa en el libro. Eso dijo. Eso dijo. Y está bueno eso. También el lugar donde lo puso. Otra cosa que esto sería bueno también recalcarlo a quienes están empezando es cuando se arma un libro de cuentos,
Usualmente es muy importante el orden en el que están incluidos los cuentos en el libro, porque eso también le da como una continuidad a la lectura. Y no en vano, el orden es el que tienen los libros que se leen. Eso es importante. Muchas veces eso los que estamos empezando no le prestan mucha atención. Además está otra cosa, vos podés escribir cuentos en distintas épocas de tu vida y después ver cómo esos cuentos pueden llegar a amalgamarse en un libro de cuentos. ¿Todos estos cuentos fueron escritos más o menos en la misma época, Roberto? Medio los perdí. ¿Cómo? ¿No me escuchaste? Medio los perdí. ¿Ahora sí? Ahí, este último sí. Ahora sí, ahí sí, perdón. Lo anterior, los últimos 30. No, les hablaba sobre esta cosa de la unificación de los cuentos a la hora de armar un libro de cuentos, que no es azarosa, que hay un proceso para hacer eso y que, bueno, por lo general obedece a un orden lógico en la forma en que son organizados los cuentos. Lo que te preguntaba ahora era si, ay, me acabo de olvidar la pregunta, chicos. Me olvidé de la pregunta, no importa, pasemos a otra cosa. Era buenísima esa pregunta. Sí, seguramente era buenísima. ¿Y la loca? Bueno, no, pero a lo que voy es, te iba a preguntar algo ahora que tiene que ver un poco con lo que ya venías diciendo, con el tema me gustaría un poco hablar sobre los procesos de los cuentos. Vos habías dicho que, ya me acordé de la pregunta. Te preguntaba si habías escrito todos estos cuentos más o menos en la misma época. O sea, si son todos más o menos del mismo tiempo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlos? Cada uno, por ejemplo. Mientras hacía la segunda novela de la saga de Beto, en ese, o sea, el 2019, en el año, en ese año, mientras escribía la novela. El último lo escribí 2 meses antes que saliera, o sea, perdón, antes que se terminara de armar el libro. Tenía otro cuento y Javier me propuso cambiarlo porque le había gustado mucho y aparte, no sé, le gustó, digamos, le gustaba como para título del libro. Bueno, y quedó así. Mira vos. Más o menos un año. Escribes rápido, ¿eh? A mí me toma un montón de tiempo escribir cuentos, me toma un montón. Pero bueno, cada persona tiene sus propios procesos, así que eso es totalmente lógico. Sí, yo trato me lo tomo como una disciplina. O sea, yo todos los días escribo, absolutamente. Es más, si no, es como que no puedo, o sea, todos los días. Todos los días. No puedo parar. Un muchacho disciplinado. Sí, y tus soy tiempos. oriental. Bueno. Y estos, digamos, ya veo que tus procesos son, bueno, por ejemplo, escribes todos los días, veo que eres prolífico porque sacaste esto más o menos en un año, son bastantes cuentos y dejaste algunos afuera, es interesante eso. Ese proceso de escritura, ¿ha cambiado con el tiempo? O sea, el Roberto de ahora escribe más o menos de la misma manera que el Roberto de hace lo que 6, hizo 7 fue años. que... ¿Me escuchás? Te escucho, pero se te volvió a cortar la imagen. A ver, que los perdí, te perdí un poco, Maumi. Ahí está ahora de nuevo. sí. ¿Estás de nuevo? Ahora sí, sí. Bueno, ahora sí te te decía escucho. que tomé más confianza. O sea, al principio tardaba muchísimo. O sea, no sé si tomé más confianza o más, o sea, o como que me tomo menos en serio, o sea, tomo menos en serio la literatura. O sea, capaz que es lo mismo, digamos. Antes como que, viste, voy a escribir un cuento, y ahora, bueno, escribo un cuento. O sea, tampoco, o sea, yo hago todo lo mejor que puedo, pero tampoco es que, antes me parecía que era casi una cosa sagrada, ¿viste? Las escrituras. Ahí está, ¿no? ahí está. Ahora la verdad que no. O sea, yo hago lo mejor que puedo, por supuesto, y me parece que lo mejor que puedo hacer es no pensar que tengo que hacer lo mejor que puedo, sino que me salga naturalmente. O sea que de alguna manera es como que ya has internalizado todos esos procesos y ya surge naturalmente el trabajo, digamos. No es como al principio que tenías que como concentrarte. Aunque no lo crea, a mí me cuesta decirme que yo soy escritor. Ahora un poco que lo tengo medio asumido, pero medio. Porque me parece que eso
te sacraliza, no sé, yo no me sentía, porque bueno, yo trabajo otra cosa, y, pero digamos, en el nivel de, como, al nivel que ocupa, digamos, en mi vida, la escritura, digamos, yo creo que ya podría decir que sí, que soy escritor, porque es Bueno. algo que me apasiona, digamos, la verdad que es algo que está continuamente en la cabeza, o sea, ya estaría mal decir que no, que no soy escritor, digamos. O sea, Claro. que ya lo asumí. Bueno, a vos te pasa un poco como me pasó a mí también. Yo soy ingeniera y cuando me empecé a escribir es como que ahora digo, no, soy ingeniera y soy escritora y además soy ilustradora. Así que es como todas las cosas juntas. Yo soy licenciado Eh, en filosofía, o sea Te que... iba a preguntar eso justamente. Y, y sí, y técnico electrotécnico, o sea, y Y trabajo en ver, una, y trabajo en una empresa, tengo una empresa de aire acondicionado, o sea que el técnico en aire acondicionado filósofo. voy, Ay, voy me a pasó. contar, voy a contar una Sí, sí, anécdota que sí. siempre se la decía a mi papá, porque cuando yo le dije a mi papá, como pasa en la polera de Ay, Sartre se para con el libro de poesía y le dice al padre, papá, quiero ser filósofo. Algo parecido me pasó a mí, de hecho uno escribe lo que sabe, o sea, sobre uno sobre todo, y yo me acuerdo que mi viejo me dijo, pero ¿qué estudias eso? ¿De qué vas a vivir? ¿Del aire? Y yo le dije, cuando tenía la empresa, dijo, ¿viste papá que puedo vivir del aire? Del aire acondicionado. Así que siempre quedó esa historia. Se lo totalmente dije. lógico. O sea que, y esto también me parece que puede ser interesante para quienes no nos están escuchando. Eh, y no es que inventamos el agua tibia, pero muchas de las cosas que vos tenés en esos cuentos posiblemente ya han sido cosas que tomas de tu propia experiencia o de las cosas que ves. ¿Algún personaje Absolutamente. es algún personaje que has visto? Absolutamente. ¿Cómo Te digo construyes más, esos personajes? yo necesito que sea verdad. O Ahí sea, está, en los cuentos la mayoría son retazos de verdad, retazos de verdad, pero están surcidos con el hilo de la ficción. ¿Se ahí está. entiende? Qué linda, qué Capaz que lindo, qué linda frase. unos de un lado, otros de otro lado, lo voy uniendo. A veces hay alguna, pero no solo de verdad, o sea, cosas que vi, cosas que me contaron, cosas que escuché, cosas que supongo, que ni siquiera, Claro. que ni siquiera sé si son verdad, pero yo supongo que esto fue por esto. Entonces va y ya todo tipo de cosas. Y esto yo lo aprendí de mi maestro Vicente Batista, solamente se puede escribir de lo que uno sabe. Pero sabe es una palabra enorme, es Claro, enorme. Es todo lo que está acá. Y acá, por supuesto. ahí está. Hermoso, me encantó. Bueno. Y contame una cosa, porque seguramente también les va a interesar. ¿Te costó mucho conseguir editorial para publicar por primera vez? ¿O ahora? Sí, la primera en Washington, Ujú. por más que había ganado, también había salido una mención, sacó en el Fondo Nacional, Sí. que era una novela, digamos, premiada, digamos. Inclusive la había elogiado, eh, no me acuerdo, el que es el capo de Random ahora, estaba ahí como jurado. Mira, Pero nunca tuve suerte con él. Fue autofinanciada, o sea, esa primera edición yo lo tuve con Sigmund, la tuve que financiar. Después ya, no me pasó eso con el segundo libro. Yo hablo siempre de los libros que son solos, porque después tengo un montón de antologías, o sea que participé en un claro. montón de antologías. Que esas, bueno, tampoco son, salís en un concurso, salís premiado en un concurso y te meten en una antología, qué sé yo. Ahí Bueno, no está, sé, en el sí. currículum están montones de premios así. Inclusive yo a la gente del fondo del Centro Cultural de Cooperación la conocí por el concurso, que también que se sale segundo en ese concurso de cuento de los 25 años del cuento argentino, que fue un concurso importante. Creo que Entonces tengo ahí fue ese una libro, ¿eh? relación. Claro, yo ahí tuve una relación, salía todos los años en una antología que hacían ellos. Y así es como que es muy de a poquito, muy de a poquito. Ahora también ellos lo publicaron, ellos, o sea,
ellos tienen una estructura no grande de difusión, pero como está atrás un banco, digamos, tiene mucha tirada, tienen, no sé qué tirada, porque van con las revistas, entonces va todo el país esos libros, el libro Sí, como el regalo de Papá Noel, de esa sí, sí, cooperativa. sí. Por eso a mí me gustaba esa editorial, porque llega mucha gente, a mucho lector, y eso es lo que uno quiere. Claro, Y bueno, y exactamente. después no, o sea, yo básicamente es eso. Ahora hay un montón de editoriales, muchísimas, que te publican tiradas muy chiquititas. Yo estoy hablando, Washington salió con 1000 ejemplares, un montón. De la gente, la verdad que ni sé cuánto sale el de Papá Noel, pero salió con muchos. Este, Ahora capaz que es más fácil entrar en contacto con una editorial chica, Ujú. independiente, hay montones. El problema siempre es la distribución. Y el problema está todo este tema, ese no apurarse en querer que lo publiquen, ¿viste? Porque la verdad que a veces uno tiene mucho que mejorar. Todo el mundo, toda novela y todo cuento que escribiste se puede mejorar. Y a veces, qué sé yo, uno me parece que lo que está bueno es darse el tiempo, ¿no? Ahí Darse está. el tiempo interno, volver a los textos, volver a los propios textos, volver, trabajar mucho, trabajar mucho. Es una charla que yo siempre tengo con un amigo, con Héctor Parajim, el autor Ah, de El pabellón de los animales domésticos, que el libro de él, no sé, trabajó muchísimos años con ese, ¿no? 10 años trabajando con el libro de cuentos. lo Si leímos no me a quedo Héctor. corto. Sí, si no me quedo corto. Y compartimos esa idea, que la literatura, más que un escenario, es un monasterio, digamos, es un sacerdocio, es algo que uno tiene que ponerle. Y ahí está el tema de la pasión, porque la pasión es solitaria, digamos, es un ejercicio solitario. Después, por supuesto que uno quiere que lo lea, pero lo que te da el combustible de todos los días, o estar continuamente y pulirlo y buscar el adjetivo y buscar y buscar y buscar, es la pasión. Ahí está. Sí, no, te iba a hacer una pregunta aparte de esto, pero ya me la respondiste, no la voy a hacer. Lo que sí te quiero preguntar, como para ir cerrando, por lo menos este diálogo que tenemos nosotros y empezar a ver qué preguntas han hecho, porque estoy mirando mi machete y no he visto el chat, pero ya lo vamos a ver. Ahora le voy a decir a Lucía para que nos apunte. La última pregunta que te quería hacer es, ¿qué autores consideras vos que son tus referentes? ¿Por cuáles te has visto influenciado a la hora de escribir? Sí, yo diría que una cosa es lo que me gustan y otra cosa, yo creo que en algún punto me han influenciado para cómo escribo, Ahí digamos. está, O eso. Henry es uno, o Henry yo ya lo nombré, o sea, es un autor que me gusta, y yo creo que Henry, por esa manera de tratar con humor, digamos, situaciones complicadas, me parece que es un autor que a mí me ha influido. En cuento, en cuento. En novela, una novela que a mí me marcó muchísimo es la de Viaje al fin de la noche de Céline, Mm. este, que digamos que me marcó como novela, como historia de un personaje, ese viaje que hace ese Ferdinand, digamos, que tiene en ese momento histórico, bueno, eso podría ser otra influencia. Eh, eh, no sé, ahora, después cosas menores, digamos, o sea, capaz que algunas cosas de Chekhov, digamos, por el tipo de personaje que tiene Chekhov, Sí. también, digamos, pero digamos, también Chekhov, ¿a quién influenció Chekhov? Digamos, también podría, es como decir, no sé, es muy, muy fuerte esa presencia. Este, pero bueno, iría por ahí. Después están los que me gustan y que los mirás ahí como si estuvieran allá arriba, que es, no sé, Borges, Onetti, y mi trilogía es Borges, Onetti y Antonio Di Benedetto. Para mí Ah, esos, pero yo no puedo escribir, o sea, no sé si a mí me han influenciado. Me han influenciado los que yo he leído después, porque yo leí mucho a partir de los autores que a ellos les gustaban. De hecho, a Henry lo descubrí así. Yo también soy amante de la ciencia ficción. Tengo toda esta parte de la biblioteca de ciencia ficción. Yo descubrí a Henry por Borges, pero también descubrí a Olaf Stapleton ahí está. por, por Borges. Eh,
Y después, bueno, y seguí por ese camino. Después, qué sé yo, viste que yo primero tuve como en mi época de la facultad de lecturas muy, muy académicas, muy así, eh, digamos, estructuradas, y después, bueno, te largas y, bueno, vas buscando tu propio camino. Yo creo que se me congelaste, no sé si están Y ahí. te congelaste. Yo te estoy escuchando, pero estás congelado. Ahora me Ahora sí. viene una brisa, el viento Tu, del tu, este y me descongeló. tu conexión a Sí, internet va haciendo así como... Pero bueno, sí, te no hemos sé. escuchado. Escúchame, vamos a hacer una cosa para aprovechar, porque estamos Sí. ya estos últimos 20 minutos. Amalia está levantando la mano. Amalia, contanos qué querías preguntar. Sí, buenas tardes. Quería preguntar lo siguiente. Yo leí La polera de Sartre, no leí completo todos los cuentos de regalos de Papá Noel, pero sí leí un cuento de Los otros hijos del 2016, Cosas que pasan. Es decir, cómo logras, Roberto, el tema de la construcción de ese cuento en particular. Y bueno, y también leí Eh, de que Tutti Frutti es tu preferido en el otro libro de cuentos, ¿no? El que es para hoy. no, Tuti quedó hippie. Tuti quedó Tuti quedó Perdón, hippie. hippie, Tutti sí. quedó Ahí, hippie. ahí está. Sí, sí. Ese cuento es el más personal, porque ahí todos los personajes son familiares. Todos los personajes son familiares reales. Ah, Y en mira vos. realidad es una tragedia que nos ocurrió como familia. Y ese cuento está dedicado a mi hermana. Así que ese es el más personal, por eso es el que más me gusta a mí. O, Ah, no mira sé, vos. el que más quiero, no sé si es el que más me gusta. Es el que más quiero. Y Ah, bueno, con respecto a cosas que pasan, eh, yo ahí quería contar algo, eh, pero no digamos, contarlo desde los objetos, desde el movimiento o la presencia o el no movimiento de los objetos. Eh, Muchos años después, Laura Mazzolo me hizo caer en la cuenta que hay un cuento de Di Benedetto que también se llama, ahora no me voy a acordar, pero es un cuento de Di Benedetto corto donde no hay personajes. Entra una piedra por una ventana, tira un vaso de un agua, hay un personaje que se va. Ay, no, después se lo digo, no me voy a acordar en este momento. Yo desconocía completamente de ese cuento cuando lo escribí, pero mi idea era contar una situación en la cual las cosas eran los protagonistas. Y a su vez hay un toque, si se quiere, fantástico sin llegar a ser fantástico, eh, porque hay como una especie de sugerencia de que hay de destino que lleva a esas cosas a actuar de determinada manera, ¿no? Como que era inevitable. Y en la cual esas personas que no son nombradas y solamente mostradas a través de sus acciones, y sobre todo las acciones sobre los objetos, de qué manera también están determinadas, como si estuvieran cosificadas con ese destino que digamos, al cual no se pueden sustraer, digamos. Un poco esa fue la idea. Este cuento a mí me encanta. De hecho, les acabo de dejar el enlace, porque yo, digamos, cuando lo conocí a Roberto, organizaba una especie de taller de lectura y leíamos cuentos de autores y autoras argentinos y argentinas. Bueno, Roberto, yo le puse rioplatense porque quería que fuera un poquito más amplio. Y justamente publiqué este cuento en el blog que yo tengo, y fue uno de los que más me gustó, porque es muy interesante la voz del narrador. Por eso me imagino que le debe haber llamado la atención a Amalia. Bueno, Amalia, esperamos haberte contestado. Hay otras personas que han estado Gracias, Amalia. mandando No, gracias a ustedes, gracias. mensajes. Gracias. Acá Oscar Salas Gómez Gracias. pregunta si influyen más las obras que los autores. Para mí, bueno, voy a decir una cosa y capaz que en otro contexto puedo decir todo lo contrario. Pero para mí, o sea, uno lee obras. O sea, yo al autor lo conozco a través de las obras. Mm. Yo nombré a Celine. Celine tiene otros libros
que no tienen ni cerca la calidad de Viaje al fin de la noche. O. Henry tiene una novela que es malísima. Bueno, iba a decir de Borges, pero no, porque es como el Papa, no puedo decir nada. Digamos, pero en muchos autores. O sea, uno conoce al autor por las obras, y las que le quedan son las obras que a uno le gustan, las que más le llegan. Yo diría, si me apuran, diría que para mí las obras de los autores influyen más que los autores. O debería ser así también, me parece. Sí. Porque Céline, por ejemplo, fue acusado de pronazi durante la ocupación francesa, y hay toda una discusión en Francia respecto a eso. Yo no sé lo que puede ser, no sé discusión, pero para mí esa novela es una belleza, más allá del autor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, tal cual. Hay otra pregunta, bueno, en realidad, sí, una pregunta. Rubén pregunta si en la polera de Sartre, el título ¿cuándo aparece? Me imagino que apunta si antes o después de que el cuento estuviese listo o en el medio, no sé. ¿En qué momento te apareció ese título? Yo con el tema de los nombres voy a ser un poco místico, porque el nombre en un momento aparece en el texto. Me pasó con la novela, con Washington, aparece a pesar mío. Tenía otro título la novela, y en un momento aparece y me doy cuenta que no hay manera que se llame de otra forma. De hecho, el editor me dijo, mira, el título, qué sé yo, ¿viste? Washington. No tiene nada que ver con la gente se imagina, pero no había otra manera. Con la polera Sartre me pasó algo así, no sé. Llegó un punto que aparece, la polera aparece al principio, pero después se desvanece esta polera, digamos, ¿no? Explica toda la situación. Pero creo que en un momento es como que yo siento que ese es el nombre de la novela, el nombre del cuento. Ahí está. Que tiene algo de, si querés, si puede ser, porque esto es 99% de trabajo, algo de mágico. Capaz que acerté, capaz que no importa. Pero es como que el nombre ese es el nombre. No sé si se entiende lo que voy a decir, no lo puedo cambiar sí. después. Es ese el nombre, yo tengo algunos cuentos Claro. así que, pero por ejemplo, a veces pasa que primero es el nombre y después el cuento. A mí me pasó con un cuento en particular, pero por lo general es muy raro que pase. Por lo general es después que ya tienes el cuento Sí, y a no, a medida mí que lo no. vas escribiendo que sale. Sí, a mí no. Por ahí me están diciendo por la chicharra que Lucía quería hacer una pregunta. Lucía, ¿qué pregunta querías hacer? Sí, no, me quedé intrigada, se escucha bien, ¿no? Sí. Estaba intrigada porque él es filósofo, y a pesar de que dijo que leyó primero textos muy estructurales, me hizo acordar a Eve Bujar, que ella también fue filósofa, y quería saber igual cuánto lo influenció la carrera universitaria en sus textos. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Lucía. Lucía. Mirá, influyó mucho en lo que tiene que ver con las primeras lecturas. Fíjate que yo nombré a Olaf Stapleton, que también era filósofo, en esa cosa más abstracta, en esa cosa más de ideas, esas novelas más de ideas. Yo leía mucho eso al principio. Digamos, después como que empecé a entrar en otros lugares. Tal vez de la facultad, yo agradezco muchísimo haber estudiado en la facultad por el tema del rigor, ¿no? Por el tema de ser metódico y riguroso, pero tampoco de perder, digamos, de ser una momia, ¿no? Porque si no, no te lee nadie, digamos. Y aparte me aburriría yo mismo. Yo precisamente no me tengo que aburrir con lo que escribo, porque si me aburro no lo puedo hacer. Yo tengo que divertirme, me tengo que reír, me tiene que causar gracia. Pero creo que por ahí viene, yo creo que me dio mucho con ese tema, con el tema del rigor. Aparte, bueno, ahí Platón escribía como los dioses, Nietzsche también, qué sé yo,
montones de ejemplos de autores que escriben, que fueron filósofos, digamos, grandes filósofos, y escribían muy, muy bien. Pero yo creo que sí lo buscaría más hacia ese lado, digamos, que tiene que ver con la formación, con el tipo de formación y el rigor que te dan en cuanto al tratamiento y a cómo desarrollar, no sé, yo digo en cómo desarrollar una historia. Yo tuve hacer la tesis, ¿viste? Todo es un tema Ok. complejo que te da una gimnasia. Igual la perdí, pero digamos, los años, con el tiempo, y la volví a recuperar de buena manera en las novelas, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que... Así. Ahí Bueno, gracias a vos. está Virginia levantando la mano. Virginia, contanos qué pregunta te gustaría hacer. Nos quedan 10 minutos. Ay, Virginia, ¿dónde estás? Virginia, háblanos. Que estás ahí con la mano levantada. Virginia. Ay, igual está, perdone, Mami, que me meta. Sí, dime. Acá estoy viendo que también Ricardo Rivera pregunta desde México, que es un fiel oyente del público nuestro, si se puede escribir este humor que vos decís sin faltar el respeto, digamos, este borde tal vez que tiene el humor, ¿no? Que a veces es un border, ¿no? Que tiene, no sé qué Claro, pensás. bueno, por eso yo decía, para mí, ahí sí que es una línea muy fina. Porque faltar el respeto al dolor, o sea, es banalizar el dolor, me parece que es una de las peores cosas que pueden ocurrir. La línea es muy delgada y la verdad que eso es muy difícil de explicar cómo se logra, digamos. Para mí, volviendo un poco al utilizar la primera persona, al poner al protagonista, en la voz del protagonista, con el dolor, hace que también sea menos agresivo si fuera una tercera persona que está hablando del dolor del otro. Al yo hablar de mi mismo dolor con humor, me da un poco más de margen para no banalizarlo. Creo que por ahí pasa también la elección del narrador en primera persona, y acá volviendo un poco a la pregunta que me has hecho vos, Maui, tiene que ver también con eso, con poder narrar el dolor desde uno mismo, ¿no? Tampoco burlándose, pero sí sin sacralizarlo. Sin sacralizarlo. Yo por eso te digo, y yo lo había dicho también por ahí, digamos, el dolor no sirve, yo no creo que sirva para nada, el dolor no es maestro de nada. Yo no quiero escribir para que me digan, digamos, el dolor te ayuda a vivir, digamos, es un maestro de vida. El dolor no sirve para nada. Lo que sí sirve, y lo que no tenemos más remedio, es seguir adelante. Eso es, hay que seguir adelante del dolor, pero el dolor no sirve. Yo no estoy de acuerdo con eso. Digamos, prefiero estudiarlo en una cátedra, no sufrirlo en carne y hueso. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende. Bueno, no sé si Virginia al final quiere participar porque está con la mano levantada, pero no sé si tiene algún problema con su audio. Lu, ¿vos llegas a ver algo? Porque, a ver, quiero ver. Sí, la veo. Ella misma se autodesconectó, digamos, se desmuteó, quiero decir. Pero Ajá. no, tiene algún problema de conectividad, por eso otras no la podemos Sí. oír. Bueno, Virginia, Pero si bueno. querés, si nos estás escuchando, puedes poner la pregunta en el chat, porque no te logramos escuchar. Y es una pena, preguntamos. porque tal vez. Claro. Sí, nos quedan Así que 5 bueno. minutos, así que corre, Virginia, ya no te pregunta y la hacemos. Bueno, a ver si hay alguna otra que no me fijé. ¿Alguna otra? Bueno, hay varios comentarios. Si alguien más quiere preguntar algo con el micrófono abierto, levante la mano o chiflenos y lo vemos o se desmutea. Ahí está, Carlos. Sí. Carlos, contanos qué querías preguntar. Hablar. No sé por qué. Ahí, Virginia, se te escucha a vos. ¿Ah, se me escucha? Sí. Aguantanos un cachito, Carlos. Disculpe, disculpe, no sé qué pasó con la conexión. Quería hacerle una pregunta a Roberto. ¿Por qué no eligió letras y en cambio de filosofía?
¿Y desde cuándo empezó a escribir? Si empezó a escribir antes de haber elegido filosofía, o se le ocurrió después, o en el camino. ¿Cuándo fue el momento en que decidió ser escritor? Hola Virginia, ¿cómo estás? Bueno, mirá, yo elegí filosofía medio como en la polera de Sartre, porque no sabía bien qué hacer de mi vida. O sea, fue así. Y tal como dice ahí, cuando me di cuenta ya estaba como que me prendió. Igual yo abandoné la carrera, hice un año y medio, en el medio de la ebullición de la democracia, de la vuelta a la democracia en Argentina, o sea que era una alegría que había en la facultad, que no se podía creer, era una fiesta, era como ir a un boliche todos los días, era una cosa hermosa. Después eso, por supuesto, se apagó, digamos, seguí la vida por otro lado, pero después volví y ahí volví, no sé si me explicas por qué volví, no sé, pero cuando volví me enganchó muchísimo, y me gustó mucho eso. Pero no era que yo me gustaba algo intelectual, digamos, o algo que tiene que ver con los libros, digamos. En mi casa no había libros, entonces me enganché por ese lado. Y yo hice algo de letras, hice seminarios con Piglia, hice literatura argentina con Beatriz Arlo, hice algunas cosas. Iba a veces iba a clases libres, o sea, entraba para escuchar solamente, pero después ya había terminado la carrera, ya había terminado filosofía y bueno, lo dejé. Pero hay mucho de azar en eso, Virginia. Hay mucho de azar. Virginia es una gran amiga. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Virginia, por preguntar. Carlos, vos querías preguntar algo y ya vamos cerrando porque nos quedan 3 minutos. Sí, lo que te quería preguntar es, en tu caso, yo soy escritor también, pero si vos, cuando vas a hacer un cuento, tomás primero el personaje o la acción y el personaje viene después. Te escuché un poco bajo, pero te escuché. No, yo sé, yo tengo que tener una acción, un disparador, que viene, como ya lo dije, de afuera, en el caso de este libro de cuentos. Los otros es diferente, ¿eh? Yo te digo de este libro de cuentos. Entonces es una acción, ¿no? El caso de, por ejemplo, que está dedicado a Violeta, que es una amiga de mi hija. Yo estoy merendando y al lado está ella con mi hija y le dice, ¿sabes que su novio, que la mamá se fue a Disney y no lo llevó? Y dice, y ahora le manda video de allá, de cosas, y yo fue sola. Entonces yo cuando escuché eso, ahí yo me imaginé toda esa situación y ahí nació de esa acción, digamos, nació el relato. Después se le fueron sumando desgracias a este personaje, digamos, para decirlo de alguna manera. Y ahí se fue sumando todo. Fue sumando. Te digo que inclusive se me cruzó por un momento aquella película por eso te digo, cómo uno va sumando cosas de diferente lado. Elephant, de Las Bortriester, no, ese es el danés. No. Bueno, es la que narra la masacre de Columbine. ¿Se acuerdan? Que tiene una cámara atrás el chico que entra a una escuela y mata a todos. Sí. Y empieza los tiros, como ya en Estados Unidos, cada 2 por 3 pasa. Bueno, a mí se me cruzó en un momento esa escena. Y yo quería hacer digamos, no sé si quería decir o fue saliendo eso, ¿no? Lo que va ocurriendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, en realidad es la acción lo que después el personaje se va formando con la acción. Pero no sé si es el personaje solo. No creo que sea así. Es la acción la que determina, la que va moldeando al personaje. Me parece que un poco como pasa en la vida también así. Aporto que el director Exacto. es Gus Van Sant. Gus Van Sant, sí, perdón. Gus Van Sant. María Marta, ¿vos querías preguntar algo? Antes de que nos vayamos. Gran amiga María Marta también. Ya Estoy haciendo un comentario. Estoy haciendo un comentario que ahora lo escribo y si querés te
te lo digo, pero estaba leyendo los comentarios y digo que Roberto es un lujo sencillo, ¿no? Porque todo lo presenta con sencillez, pero es un lujo escucharlo porque sabe un montón y transmite con una facilidad algo que es muy difícil, porque no es fácil escribir. Pero él lo transmite, para él se ve que es muy fácil, pero él lo transmite con una sencillez y con una fluidez que da. Bueno, muchas gracias. Si quieren, mañana hacemos lo mismo y siguen elogiando, porque la verdad que esto, ¿cuánto sale? No, pero eso te lo he dicho a vos que sí, no, ya lo sé, dije no, hace pero poco, bueno. bien, es lo que pienso. Sí. Yo no, o sea, a ver, yo, o sea, es lo que soy, digamos. Yo no soy un personaje, digamos. O sea, los personajes están en los libros. O sea, yo no me creo ningún personaje. O sea, trato de no, ¿viste? Porque aparte no tengo nada para hacerlo. Pero, digamos, trato de decir las cosas como las veo de la manera más directa que puedo. No quiero, digamos, decir que sufro escribiendo o que para mí es unas cosas trascendentales de la vida. La vida pasa por otro lado, pero también pasa por la literatura. No sé, es todo eso, pero digamos, tampoco, digamos, qué sé yo, trato de escribir lo más sencillo que puedo, lo más simple que puedo, pero decir cosas que valgan la pena, sin superficialidad, digamos, sin cansar, con humor, pero no algo superfluo, algo que uno cierre el libro y diga, a mí me gustó lo que dijo Javier Marín, que dijo, es uno de esos libros, que hace rato que yo no siento, yo hace rato que no siento eso, pero me pasó, y supongo que a todos los lectores que somos, nos pasó alguna vez con algún libro, que nosotros lo cerramos y lo queremos tener abrazados. ¿Viste esos libros que vos te quedás abrazando así? Me encantó eso, porque es una sensación muy de lector, y de esos libros que, ¿quién no tuvo alguna vez uno de esos libros que dijo, ay, me lo quiero llevar, este libro, ¿viste? Esta historia, ¿entendés? Y eso para mí, dejar esa luz, ya estoy hecho. Para mí es suficiente. Fantástico, me encanta esto como cierre, me encantó. Bueno, Roberto, mira, te agradezco mucho, ya estamos sobre la hora y por lo general no queremos cansar a los que nos acompañaron. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron, a vos en particular, Roberto, un gustazo que nos hayas acompañado hoy. No, muchas gracias a todos, a vos, Maumi, a la fundación, a todos. Muchas gracias, a la gente, a los que todos nos estuvieron escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Después seguramente le voy a pedir a Lucía que me baje el chat y te lo paso como para que vos veas después todo lo que dijeron, porque por ahí te dejaron mensajes, si te podían mandar un mail, bueno. Así que bueno, los que quieran conseguir el libro, les aviso, ya Lucía también en el chat en algún momento lo puso, busquen la editorial Desde la Gente por Google. Ellos tienen a través de la propia web manera de que puedan comprar el libro. Así que los que quieran tenerlo se lo pueden pedir a la editorial. Nosotros por lo general negociamos un poco con la editorial y por ahí los podemos conseguir, pero esta vez no me dio chance de contactar a Javier o de preguntar para conseguir libros. Voy a tratar de ver si conseguimos y los vamos a tener entonces en el catálogo que tenemos nosotros en la página web. Bueno, ha sido un gusto, Roberto, me encantó charlar con vos. Espero que nos podamos reencontrar de nuevo en algún momento. Gracias. Gracias, en serio, te repito de nuevo, muchas gracias. La verdad que esto de tener la posibilidad de hablar con lectores, aunque sea virtual, pero gente de carne y hueso, digamos, claro. El oficio del escritor o este trabajo, digamos, es que es tan solitario y que uno lo hace justamente para tocar un poquitito algún lugar, ¿no? Para que haya alguien en algún lado que con una historia que uno imaginó pueda emocionarse o le haya despertado una idea o lo que fuera. La verdad que es una maravilla. Y eso solo paga todas las horas y las horas que uno, y el esfuerzo con lo cual hace esto, que digamos que además, y sobre todas las cosas, es un enorme placer y un privilegio que no todos tenemos, digamos. Hay mucha gente que es muy capaz y por cuestiones de la vida o situaciones económicas o lo que fuere, no puede dedicarle el tiempo que quisiera. Y la verdad que yo me siento un privilegiado poder hacer esto cuando hay tanta gente que sufre por otras cosas. Digamos, qué sé yo, me parece que eso también no tenemos que olvidar, y nosotros estamos conectados acá hablando de literatura,
y eso es un privilegio, y también, bueno, y gracias a lugares como el tuyo, digamos, de ustedes, que esto se puede promover, porque la verdad que nos ayuda a sobrellevar este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, yo me despido. Acuérdense que tenemos un taller de lectura el viernes, los que se quieran inscribir, estaba por ahí el enlace, y si no, me escriben a info@fundacionlavalandra.org.ar y les pasamos la información. Un gustazo, Roberto. Espero que nos Muchas encontremos de gracias. vuelta. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Adiós. Muchas Gracias. gracias.